Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraude, secuestro, drogas, robos. Extra Sucesos. Hola, qué gusto que nos acompañen en esta edición de Extra Sucesos. Hoy conversaremos con una funcionaria judicial que nos explicará sobre una herramienta que tiene el OIJ relativamente nueva, o por lo menos ya tiene algunos años, sin embargo es de alta tecnología, que ayuda a resolver casos o vincular casos o imputados en investigaciones que están en curso. Es el sistema CODIS, así se conoce policialmente, y quiero que vean esta información que preparamos para que tengan en contexto de qué se trata y luego tendremos la entrevista de fondo. El organismo de investigación judicial tiene desde hace 8 años herramientas tecnológicas que agilizan investigaciones o incluso resuelven casos en los que antes se trabajaba con dificultades para poder llegar al final. Uno de esos instrumentos es el Sistema Combinado de Índices de ADN, conocido como CODIS, donado por el FBI mediante el gobierno de Estados Unidos, el cual permite almacenar y comparar perfiles genéticos obtenidos de ofensores, evidencia de escenas criminales, restos humanos no identificados y parientes de personas desaparecidas. Gracias a esta herramienta se logra conectar crímenes e imputados de cualquier parte del país, con identificación científica y eficaz de los sospechosos. El sistema es manejado por la sección de Bioquímica del Departamento de Ciencias Forenses y actualmente se cuenta con un total de 16.016 muestras en el archivo penal y 946 muestras en el archivo para la identificación de personas desaparecidas y restos cadavéricos. Por su parte, la Unidad de Análisis Criminal recibe los datos que allí se analicen para trasladarlos a la Unidad de Vínculos Criminales, donde se valoran coincidencias que ayuden a ligar casos pendientes de resolución, ya sea por delito o por área geográfica. Hoy, con la ayuda de una experta de estos departamentos, conoceremos cómo funciona y cuáles casos icónicos se pueden usar como ejemplo para entender la funcionalidad de la herramienta. Ese es el dato que nos explica cómo funciona esta herramienta, un sistema de tecnología bastante importante para la actualidad de la investigación en el propio OIJ y que ayuda a varias secciones a avanzar con sus casos. Para conversar sobre cómo funciona esta herramienta judicial, invitamos a la funcionaria, a la investigadora María del Carmen Vargas. Ella es de la Unidad de Vínculos Criminales del OIJ, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho por su presencia en Extra Sucesos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Hablábamos, o por lo menos explicábamos al inicio en la nota, que es un sistema bastante complejo que ustedes tienen ya hace algunos años, gracias a una donación de Estados Unidos, y que aproximadamente tiene un uso ya de unos 7, 8 años, ¿verdad? ¿Cuánto han cambiado las investigaciones desde que ustedes tienen esa herramienta a mano? Gracias, así es. Bueno, el sistema, como bien lo menciona, fue donado en el 2011 y fue aprobado por Corte Plena un poco tiempo después. Y se logró dar inicio con la implementación de muestras a propiamente la herramienta. Nos ha funcionado de manera fenomenal, ya que, como bien lo decía el video del inicio, el CODIS no solamente nos identifica un marcador genético, sino que nos individualiza a una persona, cosa que es muy difícil en otro tipo de indicios, ¿verdad? Entonces nos ayuda grandemente para poder llevar adelante las investigaciones. Ha sido de gran apoyo y adicionalmente lo más importante de esto es la seguridad y la tecnología de la mano de la investigación.
¿Qué es lo más importante que logran ustedes obtener con esta base de datos? Porque antes supongo que tenían información también almacenada de otra forma. Sin embargo, ahora hay prueba científica que se puede almacenar, ya no son solo los archivos, todo el tema de las personas, de los delitos que tienen y demás, sino que ya hay más allá de huellas, que es lo usual que sabemos del archivo policial, ¿verdad? Sí, los índices de ADN siempre se han respaldado, pero de manera individual. Entonces, por decirte algo, antes de que existiera la herramienta de CODIS, lo que se hacía en la sección de bioquímica era que ellos guardaban el marcador genético que se extraía del indicio o del cuerpo de la persona fallecida, del elemento que fuera, se guardaba en el expediente como tal. Se almacenaba de manera única e independiente cada uno de estos marcadores genéticos, ¿verdad? Entonces, si yo quería hacer una comparación porque tenía indicios de que el caso A y el caso B tenían alguna coincidencia según marcador genético, yo podía solicitarle a la sección de bioquímica que me hiciera esa comparación de manera manual. Entonces, únicamente se ocurría si yo lo solicitaba como investigadora, si yo lo lograba solicitar a la sección de bioquímica la comparación entre A y B. Actualmente no es necesario tener ese indicio de investigación para hacer la solicitud, sino que el CODIS lo que nos facilita es crear un banco de datos de ADN. Este banco de datos de ADN lo que nos permite es que el mismo mes a mes compañeros de bioquímica le preguntan al sistema qué coincidencias hay. Y estas coincidencias, que son las que ellos nos remiten a nosotros, son las que nos permiten ir identificando casos que tal vez de manera independiente, de manera manual, con únicamente la investigación, no hubiésemos llegado a obtener información de que corresponden a un mismo sospechoso o a un mismo grupo delictivo. Podemos decir también que se ha simplificado un poco la estructura de la investigación, ¿verdad? Porque se ha dejado de hacer algunos pasos, como usted decía, que si hay algún indicio que me da una luz de que había un expediente y otro que puedan estar relacionados, habría que hacerlo individualizadamente, o sea, buscar uno por uno para ver si había conexión. Ya todo eso se elimina, sí, y se va directamente a la base de datos, ¿verdad? Claramente, del todo no se elimina porque en algunos casos nos permite adelantar un poco el proceso, pero sí nos facilita enormemente la herramienta. ¿Por qué? Porque ella misma nos dice cuándo existe y no tenemos nosotros que encontrar el elemento coincidente a través de la investigación, que en muchos casos puede ser muy sencillo, muy simple. ¿Por qué? Porque la ofendida nos dio un tatuaje que coincide con otro hecho y que casualmente los investigadores tuvieron algún contacto y se comunicaron de esa forma. Pero de lo contrario, el CODIS nos lo está diciendo todos los meses, nos va a dar una alerta, ¿ve? La causa X con la causa Y va a tener una coincidencia en marcadores genéticos y lo rico de la herramienta es que esta causa X puede ser de Heredia y la causa Y puede ser de Ciudad Neily, ¿verdad? Entonces todo se almacena en un mismo servidor que se alimenta de información a nivel nacional. Evidentemente la herramienta se puede utilizar para cualquier sección del OIJ, ¿verdad? Si así lo requieren. Pero ¿cuáles son las secciones que están inmersas directamente en el trabajo de esta base de datos? Porque entiendo que son varias secciones, desde complejo forense hasta secciones que están aquí en San José y demás, que hacen un trabajo conjunto para poder manejar esa información de la mejor manera. Sí, bueno, el trabajo es conjunto inclusive hasta con el Ministerio Público. Nosotros trabajamos de la mano del Ministerio Público con un protocolo de actuación, porque de lo contrario, ellos son quienes nos dan la dirección funcional de cómo llevar el hilo de las investigaciones. Entonces, el protocolo conjunto existe con el Ministerio Público, que nos da una guía de trabajo para utilizar cualquiera de estas herramientas tecnológicas. A nivel de OIJ, las oficinas que participan y la principal, la que hace la magia del CODIS, es la sección de bioquímica. Ellos son los que tienen las computadoras, los servidores y los usuarios, que es lo más importante, ¿verdad? El recurso humano capacitado y con el conocimiento necesario para incluir las muestras
y todos los índices de ADN que se recolecten en sitio de sucesos, en ofensores, en restos humanos, en familiares de personas desaparecidas, en el sistema como tal, en esta base de datos. Ellos son como la fuente, la materia prima, y es la principal carga de trabajo que ellos tienen. Ya después, ellos mes a mes realizan o buscan o le preguntan al sistema cuáles son las coincidencias que se han detectado en el último mes y generan un reporte. Ese reporte es enviado a la unidad de análisis criminal, que la unidad de análisis criminal se encarga de ubicar las causas, de ubicarlas, de graficarlas y de estandarizar la información que Bioquímica nos remite en un informe. Este informe es remitido a la unidad de vínculos criminales, que está adscrita a la unidad de análisis criminal, o sea, son unidades hermanas. Sí. Trabajamos juntos, trabajamos de manera paralela. Y la unidad de vínculos criminales es un grupo de investigadores capacitados, con experiencia, que ya se encuentran ya propiamente con el trabajo de investigación. Ellos ya revisan las causas ante el Ministerio Público, revisan el estado procesal en el que están, y de ahí es donde se da el inicio de todo el proceso, de todo el buen producto que genera CODIS, porque ahí es donde nos damos cuenta que causas están archivadas y que tal vez ahora podríamos revivirlas y poderles dar un nuevo sentido al proceso de investigación. Hablando propiamente de esos elementos que se toman de las escenas de crímenes o de personas desaparecidas y demás, ¿cuáles son específicamente los elementos que se deben valorar o que se toman, por lo menos por parte de los compañeros que valoran escenas, para luego trasladarlos a ese sistema? Y también, después de recopilar toda esa información en el lugar, ¿cómo la llevan a la base de datos? Porque uno se imagina, ¿verdad?, que tiene que haber como alguna codificación o algo para llevarla luego a la herramienta. ¿Cómo es ese proceso? Ok, cuando existe una escena de suceso por cualquier tipo de delito, en CODIS vamos a encontrar mucho lo que es el tema de delitos sexuales, contra la propiedad, contra la vida. Son como los delitos que principalmente encontramos. Pero cuando se atiende un sitio de suceso de cualquiera de estos delitos, los compañeros que hacen la inspección ocular o la recolección de indicios, ellos decomisan o recolectan, perdón, la muestra de ¿qué? De un pantalón, unas gotas de sangre, saliva, una gorra con elementos pilosos, cualquiera de estos tipos de elementos que nos permita tener alguna pieza que contenga un marcador genético, que puede ser cualquier fluido biológico, o bien los restos humanos de una persona que obviamente está sin identificar, no se ha logrado identificar y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los compañeros embalan esta evidencia, la lacran, la sellan con una debida cadena de custodia y es remitida con una boleta de solicitud de análisis a la sección de bioquímica. ¿Para qué? Para que los compañeros de bioquímica, ya con todo el equipo tecnológico, realicen una inspección de la muestra y determinen si hay fluidos biológicos que permitan identificar un marcador genético o un marcador de ADN. Ya en laboratorio propiamente, ¿verdad? Es un trabajo muy técnico, el cual conozco por encima, ¿verdad? Pero ellos lo que hacen es aplicar todas las fórmulas necesarias para identificar el marcador genético, que, para explicarlo así a simple vista y que todos podamos entender, es una combinación numérica, ¿verdad? Es una combinación, una serie numérica que le da una identificación de ADN a una persona. Esta combinación numérica es única para cada persona y es lo que permite individualizar a las personas. Una vez que ellos identifican esta serie o estos códigos numéricos, lo que hacen es incluirlo a la herramienta como tal. Y ahí es donde nos permite hacer búsquedas ya propiamente en base de datos. Es como una cédula genética de lo que tenemos nosotros. Correcto. Básicamente. Es como el número de BIN de un vehículo, sí, como el número de la tarjeta de crédito, como el número de email de un celular, son números de identificación únicos. Bueno, una vez que ya ustedes hacen todo este procedimiento, que entendemos obviamente tiene que pasar por toda la parte científica y demás,
ya hay alertas, ¿verdad? Como usted lo comentaba, que decía, bueno, con tal número de identificación genética coincide este caso o solamente un caso más o 3 casos más, y ahí es donde ustedes empiezan a trabajar ya con las otras unidades o secciones que son las que directamente solicitan información o ustedes mismos preparan esos informes. ¿Cómo es que ya viene la parte posterior, cuando ya ustedes tienen el check o tienen el luz verde para decir sí hay conexión? Hay que seguir entonces con este caso de esta forma, cómo se analiza y después se pasa al siguiente proceso. Algo importante dentro del sistema, hay 2 tipos de muestras, las muestras dubitadas y las muestras indubitadas. Entonces, las dubitadas son aquellas que no existe todavía una identificación del dueño de ese marcador genético o de la persona dueña de ese marcador genético. Okay. Y las indubitadas es cuando ya se tiene identificado el donador de ese marcador genético. Entonces, esto a nosotros nos genera información de interés. ¿Por qué? Porque en los casos que son indubitados, que ya tenemos al dueño del marcador genético, para nosotros es mucho más fácil su proceso de investigación. Entonces, una vez que esa coincidencia, que ese match nos dé positivo y nos combine 1 o 2 o 3 o 4 o 5 causas positivas con un mismo marcador genético, los compañeros de UVIC, investigadores, revisan cada una de esas investigaciones, ven cómo están, ven si ya salieron con un informe policial, porque regularmente esto no llega como al día siguiente, ¿verdad? Sino que tiene un rezago ahí mientras los compañeros de bioquímica incluyen la información al sistema. Entonces pueda que muchas de estas investigaciones ya hayan llevado un trabajo de investigación por parte de una sección diferente a la de nosotras. Por ejemplo, la causa era un homicidio y la estaba atendiendo la sección de homicidios. Posterior a eso, nosotros, tras dialogar con los compañeros de homicidios, podríamos retomarla nosotros como VIC o bien enviarle la información a los compañeros de homicidios para que ellos terminen el proceso de investigación de la manera exitosa, porque ya se tiene una muestra indubitada del posible sospechoso o del imputado como tal. ¿Cuáles son los patrones más comunes que ustedes hayan, digamos, en estas muestras? O tal vez más directo, ¿qué es lo más sencillo para avanzar con estos casos? Sangre, no sé, yo sé que hay varios elementos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el más normal, el más común que les ayuda a ustedes en una escena del crimen? Sí, como usted lo dice, hay varios elementos que permiten darle identificación, pero regularmente sangre, semen, elementos pilosos es como lo que más se decomisa a nivel de principalmente delitos contra la propiedad, ¿verdad? Que hay una interacción entre 2 personas. Ya después de tener todo eso, bueno, ustedes incluso tienen un registro ahora de casos exitosos, ¿verdad? De casos en donde han logrado, como dicen en la jerga policial, que se amarran unos con otros o que ya se tienen ligámenes directos. Recientemente, bueno, la propia oficina de prensa del OIJ había mandado algunos casos, pero me gustaría que tal vez usted nos cuente cuáles han sido los más significativos o los que usted tiene tal vez más en mente, para que la gente conozca y entienda cómo termina todo este proceso que usted nos acaba de explicar, cómo termina y a dónde va después de ya amarrar el caso. Sí, uno de los últimos casos que se concluyó y que fue positivo gracias a la herramienta de CODIS y al trabajo de investigación de los compañeros, fue un caso de un sujeto que se detuvo en el sector de Alajuela, el cual se hacía pasar por taxista informal con su vehículo personal y abordaba a víctimas en paradas, en lugares principalmente muy lejanos a la capital, y con el objetivo de que abordaran el vehículo. El sujeto les ofrecía el servicio de taxi, ellas abordaban el vehículo y ahí el sujeto las intimidaba. En un caso recuerdo que utilizaba un cuchillo, en otro un desatornillador y demás, y las amenazaba hasta provocarle una violación. Para este caso no se tenía, hasta el momento del proceso de la investigación, no se tenía ni siquiera identificado el vehículo, ni menos el sospechoso, y gracias al marcador genético se logró encontrar una coincidencia de un caso en el sector de Guapiles y otro en el sector de Tuetal de Alajuela.
y eso permitió que actualmente el sujeto, bueno, ya fue detenido y actualmente cumple 3 meses de prisión preventiva. Ese es como uno de los más recientes. Recuerdo también un caso en San Carlos de un sujeto que buscaba víctimas femeninas, principalmente menores de edad y de escasos recursos, para ofrecerles trabajo de índole sexual. Él ofrecía sumas de dinero bastante tentadoras para las chicas y ellas accedían al trabajo. Cuando llegaban al supuesto punto de encuentro con el sujeto, este sujeto las violaba y por supuesto no les retribuía económicamente lo que les había prometido y demás. El sujeto siempre no utilizaba ningún tipo de arma ni nada, sino que únicamente las engañaban. Eran chicas muy jóvenes, muy sencillas, muy humildes. Y causas que se tenían ya viejitas a nivel de investigación, ya había pasado un año de investigación y no se había logrado identificar a la víctima, y el CODIS nos permitió tomarle la muestra a un sujeto, el cual dio positivo con 3 violaciones, una en Turrialba, recuerdo otra en el sector de Guapiles, y si no me equivoco la tercera era de allá mismo de San Carlos. Y como vemos, el sujeto operaba, no tenía una zona de confort o que él tuviese marcada, sino que él operaba de oportunidad donde le salieran las víctimas, ¿verdad? Y este sujeto actualmente ya tiene una sentencia por 30 años. Usted también, bueno, usted nos comentaba, o por lo menos estos casos son de delitos sexuales, que supongo son los más comunes, por lo menos en el sistema, por los elementos que se utilizan. Pero también hay otros que ustedes han logrado identificar, según entiendo, como homicidios, delitos contra la propiedad, que son comunes también por rastros que dejan los delincuentes en las escenas, ¿verdad? Entonces también es importante explicarle a la gente que no solamente sirve para casos de violaciones, ¿verdad? Que también tiene un amplio marco que define muchísimas otras cosas en delitos diferentes a los sexuales. Sí, claramente, no solamente ni en sexuales ni solamente con homicidios. Recuerdo un caso del sector de Ciudad Neyli, en donde era un indigente habitual de la calle, que regularmente ingresaba tipo boquete, cielo raso y demás a las edificaciones, y regularmente se cortaba. Al romper algún vidrio, al tratar de ingresar, y dejaba muestras de marcador genético. Los compañeros, pasado el periodo de investigación, no lograron identificarlo, ya que la zona no cuenta con cámaras de seguridad, ni mucho menos, entonces no se logró identificar en el rango normal del proceso de investigación, y meses después se logró identificar gracias a CODIS. Entonces esto no nos cierra únicamente a delitos contra la vida o delitos sexuales, sino que también nos abre mucho la vía para delitos contra la propiedad, principalmente donde ocurre eso, que que el victimario ingresa a la vivienda, ingresa al local comercial, come en estos lugares. ¿Por qué? Porque deja saliva, deja una gorra botada, deja elementos pilosos, o bien se fracturó, se quebró y produjo sangre que luego es decomisada por los compañeros. Pero claramente, como vos lo mencionas, no solamente se liga a delitos sexuales o a homicidios como tal, sino también a delitos contra la propiedad. Hemos tenido exitosos casos que se resuelven gracias a CODIS. Y otros casos muy llamativos que sí me gustaría conocer cómo aplican es en personas desaparecidas, ¿verdad? Porque usualmente vemos que la oficina del OIJ de comunicación envía usualmente personas desaparecidas a diario, y ustedes también trabajan en esos casos. ¿Cómo funciona al no tener rastro de la persona también en esos casos? ¿Cómo se aplica? Sí, claramente hay una parte del sistema que nos permite almacenar información de restos humanos no identificados y de familiares de personas desaparecidas. Entonces, en cuanto a restos humanos, lo que se pretende es que de alguna forma se logre identificar a esa persona fallecida, y se logre hacer la devolución del cuerpo, la entrega del cuerpo a sus familiares, ¿verdad? Y en el caso de familiares de personas desaparecidas, es con el fin de, si aparece un cuerpo
o se encuentra algún indicio que contenga un marcador genético de la persona fallecida, haga coincidencia obviamente con su madre, con su padre, con su hermano o demás. De ahí la necesidad de incluir para el caso desaparecido los familiares. En el caso de desaparecidos, no es que una vez que se formule denuncia se va de una vez al laboratorio a tomar la muestra, ¿no? Okay. Eso debe cumplir un proceso de investigación, se debe concluir el proceso de investigación para poder colocar la muestra dentro del sistema. Porque, como sabemos, en muchos casos ingresan demasiadas denuncias de desaparición, los cuales son, gracias a Dios, encontradas pocos días después. Sí. ¿Verdad? Entonces, para evitar que se contamine la base de datos con información innecesaria, se espera que se concluya el trabajo de investigación. Si no se logra la ubicación de esta persona, ya ahí sí se realiza la toma de muestras a familiares. Finalmente, no sé si han tenido casos en los que han podido colaborar con algún otro país que pida o que haga la solicitud, ¿verdad? Porque entendemos que no todos los países, todas las policías tienen este sistema. Entonces, si actualmente han tenido esa solicitud o han hecho esa colaboración con otros países de la región. Nosotros pertenecemos a Interpol, ¿verdad? Que es nuestra policía con enlace internacional, ¿verdad? Que está adscrita al organismo de investigación judicial. Entonces, a través de Interpol, quienes tienen una herramienta muy similar, y como vos lo mencionas, no todos los países cuentan con CODIS, pero sí a través de Interpol hemos colaborado con algunos países que principalmente para búsqueda de personas desaparecidas. Entonces ellos lo que hacen es remitirnos la combinación numérica del marcador genético, la muestra de esta numeración, y esa se incluye, se hace la colaboración, se incluyen a nuestro banco de datos de ADN y se les da respuesta si da positivo o negativo. Hoy consulté de hecho sobre esto a la sección de bioquímica y me dijeron que siempre, que sí han hecho consultas, mas no han logrado obtener un resultado positivo que les haya dado una coincidencia con relación a las búsquedas que hacen países hermanos. Perfecto. Le agradezco montones por esta explicación tan amplia, porque no solo para mí, sino para todos los que siguen el programa, es importantísimo saber cómo manejan todo ese tema de labor científica y demás para llegar a la conclusión de un caso. Así que muy agradecido con usted por la participación hoy. Con gusto, estamos para servirles. Y a ustedes también por acompañarnos en esta edición de Extra Sucesos. Los invito a que sigan en la programación de Extra TV y los espero en el próximo programa. Hasta luego. Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraude, secuestro, drogas, robos. Extra Sucesos.